Bienvenidos, es un privilegio tenerles aquí. Te voy a invitar a que abras la Escritura, el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Y nos vamos a ir al versículo 15. Marcos capítulo 16, versículos 15, 16, 17 y 18. Un versículo muy conocido, un pasaje muy conocido. Acompáñame por favor en la lectura, leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así, leemos juntos: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. De ahí lo brincamos al verso 20. Y ellos saliendo predicaron en todas las partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Puedes tomar tu lugar. Yo quiero hablar hoy sobre lo que conocemos como la Gran Comisión, y vamos a hacer un comparativo en este pasaje y lo que la Biblia nos enseña también en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, del verso 20, el verso 18, 28 y 18 te lo voy a leer también. Y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mira que el que nos llama, nuestro Señor Jesucristo, después de haber resucitado, esto antes de su ascensión, estaba diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Después de su resurrección, Él resucitó de la muerte, así que el principado, la potestad más grande, más fuerte que puede oprimir al hombre, al ser humano sobre la tierra, es la potestad de la muerte. A Jesús mismo lo quiso oprimir, pero dice que Él la venció, Él venció ese principado, y por eso luego el apóstol Pablo habla en el capítulo 15 de 1 Corintios y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que la muerte ya no tiene potestad sobre Cristo ni sobre la iglesia de Cristo. Tú y yo ya no tenemos problemas con la muerte. Tratará de oprimirnos, pero la muerte no nos puede vencer, porque la vida, el soplo de vida del Espíritu Santo está en nosotros. Así que cuando el cristiano, el Hijo de Dios, llega al término de sus tiempos, de sus días sobre la tierra, ya no muere, solamente duerme. Y el que duerme tiene una esperanza de ser despertado, ¿verdad? Jesús dijo de su amigo Lázaro: he aquí que Lázaro duerme. Y le dijeron los discípulos: pues si duerme ya despertará. Pero luego les explica: no, es que tiene su enfermedad, es una enfermedad que le va a llevar al sepulcro, pero le vamos a levantar, ¿verdad? Y dice que se para frente a aquella tumba y a gran voz exclama diciendo: Lázaro, sal fuera. Después que habían removido la piedra, y el que había estado muerto por 3-4 días, dice que sale a la vida nuevamente, porque la muerte no tiene potestad sobre los hijos de Dios. ¿Cuántos se glorifican a Dios por eso? La muerte no tiene ninguna potestad sobre tu vida. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y luego dice el verso 19: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo quiero hablarte de esto en esta noche, conscientes de que Dios nos ha bendecido tanto y ha dado tales promesas a nuestras vidas. Dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso de que está todos los días, no solamente es que tú puedes decir: ah, pues Dios está conmigo. Si Dios está contigo todos los días, entonces quiere decir que te mantiene en victoria y en bendición todos los días, aún a pesar de que pudiera haber circunstancias complicadas y adversas en nuestra vida. Yo tengo que tener la certeza, la firmeza, la seguridad
de que Cristo va a cumplir lo que Él ha prometido sobre mi vida y sobre mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para que esto se cumpla, mira que este es un mandato a la vez. La palabra ir no es solamente una invitación ni es una sugerencia, es algo imperativo. Está diciendo tienes que ir, yo te mando, yo te comisiono, yo te pongo esta tarea, que tú vayas, ¿a dónde? A las naciones. Ahora esta palabra, en todas las naciones, no quiere decir que yo o tú vamos a ir a todas las naciones. Lo que está diciendo es que el Evangelio, la palabra de Dios, la obra de Dios funciona aquí y funciona en todos lados. A veces decimos, no, es que aquí el Evangelio no funciona, ¿verdad? O vamos a algún pueblo y decimos, no, es que ahí es bien duro, ahí es bien difícil, ahí no funciona. Eso no es cierto, porque esto va a funcionar en todos lados. Lo único que tenemos que hacer nosotros es tomar la comisión que Él nos asigna. Él me dice, ve. Ahora, ¿qué vamos a ir a hacer? Dice que vamos a ir a predicar el Evangelio. Y dice que van a creer, a la palabra de Dios van a creer. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio está hablando de dos cosas aquí. Está hablando de discipulado y está hablando de predicar. ¿Sí? El discipulado es para los que ya creyeron, para irlos enseñando, adiestrando, madurando, capacitando, para que a su vez también se conviertan en promotores, en predicadores del Evangelio. La predicación del Evangelio es hablar de las buenas nuevas, de la esperanza que hay en Jesús, pero siempre la predicación del Evangelio va acompañada de las señales que aquí mismo nos dice, ¿verdad? Lo que nos dice en Marcos capítulo 16. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos aquí creen en Jesucristo? Bien poquitos. A ver, levanta tu mano los que creen en Jesucristo. Entonces, sobre ti, sobre tu vida, en tu casa, en tu familia, dice que tienen que ser notorias estas señales. Hablando de autoridad, hablando de milagros, hablando de sanidades. Ahora, cuando decimos que estas señales te van a seguir porque crees en Jesucristo, no quiere decir que es simplemente porque crees. Al creer, a nuestro creer siempre le vamos a ir agregando, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y a veces nosotros solamente queremos guardar una pequeña porción de lo que entendemos de las Escrituras. Aquello que aparentemente nos conviene o nos beneficia es lo que nosotros queremos guardar de las Escrituras. Pero dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y entonces, después de eso, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que si yo preguntara a algunos aquí, si en el lapso que tú tienes caminando con Cristo te has sentido algún día solo, abandonado y desamparado de parte de Dios, yo creo que más de alguno levantaría la mano. ¿Entiendes? Aunque digas, yo sé que Dios está conmigo, pero este día me he sentido solo. Este día inclusive he orado y no he sentido la presencia de Dios. Porque luego pasan en nuestra vida tiempos, periodos donde oramos y no sentimos nada. Pero mira, qué bueno que la Biblia no dice si tú sientes que Dios está contigo, es que ahí está. Lo que dice aquí, aquí yo estoy con vosotros todo. Y no dice que es si lo sientes, ¿entiendes? No dice que es si lo sientes, sino que Él está ahí. Y Él está ahí no para cumplirte a ti su promesa, para cumplirse Él a sí mismo su promesa. ¿Me entiendes? Yo quiero hablarte hoy de esta tarea que Él nos da y que es el discipular. ¿Qué es discipular? Discipular es enseñar con la palabra de Dios a los demás. Jesús entonces toma a 12 para discipularlos. Y entonces, hoy el Evangelio está por todo el mundo. No hay rincón de la tierra donde no haya llegado la palabra de Dios, el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque esa es la tarea del discipulado. El discipulado trae conocimiento de la palabra. El discipular trae sabiduría de Dios, trae enseñanza, nos afirma en la fe, nos hace personas firmes, sólidas. ¿Me entiendes? Jesús dice, ¿a qué compararé al que oye estas palabras y las guarda y las hace? ¿Me entiendes? Ese es el discipulado, la persona que escucha la palabra y la hace. ¿Me entiendes? No solamente que va a una reunión y que va con alguna necesidad esperando que Dios le ayude, le bendiga, le toque con su espíritu. No, sino que ahora tiene un compromiso.
Y la verdad es que la palabra nos da evidencia, nos da ejemplo de hombres que fueron discipulados e hicieron cosas extraordinarias. El propósito de Dios es que tú y yo tengamos en primer lugar un encuentro con Él. Posteriormente este encuentro nos lleva a una identidad permanente, firme con Cristo, y a su vez que tenemos esta identidad, entonces viene una comisión, y entonces es que podemos hacer esto grande y maravilloso que Él nos llama a hacer. Yo quiero hablar sobre algunas de las cosas, solamente quiero hacer un comparativo aquí, mientras que Marcos no menciona la palabra discipular, sino solamente dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esta es la parte inicial. Yo creo y acepto a Jesucristo y me bautizo. La palabra bautizarte está representando la muerte, la sepultura y la resurrección en la nueva vida ahora en Cristo. Pero Marcos fue el primer evangelio que se escribe. Y sin duda no fue que fue la inteligencia de Mateo, sino fue el complementar del Espíritu Santo para darnos a nosotros la palabra precisa, la palabra balanceada. Y entonces del paso del tiempo escribe Mateo y él agrega lo siguiente aquí, dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. Ahora, si juntamos estos dos pasajes, nos está hablando de lo mismo. El Evangelio se tiene que predicar. Y cuando el Evangelio se predica, el Evangelio se tiene que venir con una demostración de señales, de prodigios, de maravillas. Las señales no las hacemos nosotros. Las señales las hace el poder de Dios, el Espíritu Santo, a través de su iglesia. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Habíamos dicho que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, a través de tu vida es que vienen esas manifestaciones del poder de Dios. Cuando yo vivo, cuando yo hago, como dice aquí, enseñándoles. Yo aprendí que debo de guardar. Dice aquí que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A través de esas señales, Marcos dice lo siguiente: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es lo que hace un discípulo cuando ha sido formado, está capacitado. Ahora, yo quiero mostrarte cómo desde la antigüedad se daba lo del discipulado, la formación, el aprender, ¿me entiendes? Y entonces, uno de los primeros personajes que yo veo que fue discipulado se llamó Josué. Capítulo 17 del libro del Éxodo aparece por primera ocasión el nombre de Josué. ¿Quién era Josué? Era un israelita, un hombre valeroso, un hombre prudente, un hombre fiel, y de pronto dice que Moisés lo toma como su discípulo. ¿Entiendes? Y era un hombre fiel. Era un hombre mandable, moldeable, era un hombre entendido, era un hombre de guerra, de batalla. Y cuando Moisés subió al monte, ahí iba Josué con él. ¿Entiendes? Y le esperó fielmente 40 días, a la mitad del camino. Mientras que Moisés estaba en la gloria del Señor. Y cuando uno experimenta la gloria del Señor, no tienes frío, ni tienes hambre, ni tienes sueño, ni tienes nada, y dices que no se termine esto, Señor, por favor. Pero mira, Josué estaba a la mitad del camino. Él sí tenía frío, él sí tenía hambre, él sí de pronto quizás tenía sed, él de pronto quizás salía el sol y le pegaba de lleno, pero allí estaba esperando a su maestro 40 días. Por eso cuando Dios tuvo que levantar al siguiente líder para introducir la nación a la tierra prometida, no tuvo problema, no batalló. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Ahí estaba Josué, que había estado fiel, firme, cada día, servicial, puntual, prudente, sometido a lo que Moisés le estableciera y le mandara. ¿Cómo hace falta en este tiempo que tú y yo tengamos corazón de discípulo? ¿Entiendes? Para ser enseñados
por la palabra de Dios, con la palabra de Dios, y entender el plan perfecto que Dios tiene para alcanzar este mundo, para alcanzar esta generación. Observamos a nuestro alrededor y vemos cuánta necesidad hay, ¿entiendes? De pronto las noticias dicen que ya bajó la ola de delincuencia, que ya bajaron los asesinatos. Sí, pero eso es lo que dicen las noticias, ¿verdad? Porque si uno empiezas a escuchar los comentarios, resulta que todos los días, desafortunadamente, todavía hay secuestros y asesinatos en nuestro bello estado de Colima, ¿sí? ¿Cuál es la solución para ello? Más elementos de policía, mejor calificados, mejor capacitados, desde luego que sí, pero no se va a acabar sino con la predicación del Evangelio. Porque el Evangelio, el reino de Dios, cuando viene, transforma las vidas, transforma los corazones. La Biblia dice que iba Saulo de Tarso respirando amenazas y muerte, buscando a los hermanos a la ciudad de Damasco, cuando de pronto, de repente, dice que una luz le rodea, le encuentra y cae a tierra. Y entonces aquel hombre que iba con amenazas de muerte, molesto, enojado, de pronto dice: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Quién hace eso? Solamente Cristo, cuando viene a nuestras vidas. Y tenemos entonces el caso de Moisés con Josué, y tenemos el caso de Elías con Eliseo, ¿sí? Elías y Eliseo. Y qué impresionante este ejemplo de un hombre como es llamado por el Señor. Dice que andaba arando Eliseo con 12 yuntas de bueyes, cuando de pronto de parte de Dios viene la voz, viene el mandato, y le dice el Señor a Elías: todavía no acabo contigo, vas a ungir a un rey y a un profeta y a otro rey, etc. Y entonces llega donde se encuentra arando Eliseo, pone su manto sobre él, y en ese momento él dice: solamente dame permiso de ir a despedirme de mis padres. Y le dice: ¿qué te he hecho yo? ¿Me entiendes? Si no es yo el que te estoy llamando, es el Señor. Y va él, se despide de sus padres, mata a los bueyes, cose la carne con el arado y se va detrás de Elías, y dice que le servía, ¿sí? Porque el discípulo aprende a servir para poder obtener autoridad, para poder saber gobernar, para poder saber administrar la obra del Señor. Uno primero tiene que aprender a servir. Y ahí va Elías y le seguía Eliseo. Y pasaron los tiempos, pasaron los años, y de pronto vemos aquel momento, aquel desenlace, cuando dice que cae el manto. Cuando es arrebatado en aquel torbellino el profeta Elías, dice que cae el manto y lo toma Eliseo, porque él sabía que ese era su legado. Y toma el manto, dice que golpea las aguas del Jordán, las aguas se abren, y empieza ahora el ministerio del profeta Eliseo. Y él a su vez toma entonces también a un discípulo llamado Giesi, ¿sí? No se lograron las cosas. Mira qué importante es darle continuidad al discipulado, ¿sí? En esta casa, en esta iglesia, nosotros queremos que Dios levante cada uno de los que están sentados ahí en la silla, que cada uno de ustedes sea líder, que cada uno de ustedes desarrolle un ministerio, cada uno de ustedes funcione correctamente en el cuerpo de Cristo, pero no solamente que ustedes funcionen, que vayan ya buscando a los que vienen detrás de ustedes para invitarlos, motivarlos, alentarlos, formarlos, para que también aprendan en el discipulado a amar el ministerio, y esto nunca se va a detener. En el caso de Elías le pasa el manto a Eliseo, pero en el caso de Eliseo ya no pudo pasar el manto a Giesi, porque el corazón de Giesi se pervirtió buscando lo material, buscando las cosas vanas, y entonces se detiene aquel grande ministerio que Dios había depositado en Elías, y pasó luego a Eliseo. Tenemos a un hombre llamado Gedeón. Gedeón también tenía ahí su discípulo, dice que se llamaba Fura, ¿verdad? Entonces Gedeón, un hombre que fue llamado para conquistar, para levantar una defensa de parte de Dios, vino el Señor y le habló y le dijo: ve con esta tu fuerza. Y era un hombre temeroso, pero él inmediatamente supo que no iba a hacer esto solo, convoca al pueblo, y luego Dios le dice: es mucho ese pueblo, no vaya a ser que ellos luego se gloríen y digan que por su fuerza, y entonces se quedan solamente con 300.
Pero en aquellos 300 él observa, selecciona y dice, ahí está uno, que necesito que me acompañe, que vaya conmigo. Y cuando él incursiona en el campo armado, donde él iba a escuchar la confirmación de lo que Dios le estaba diciendo que iba a hacer, dice, no vayas solo, llévate a Judas. Y ahí va con aquel hombre, ¿verdad? Con su discípulo. Tenemos en el caso, en el Nuevo Testamento, la importancia de cómo se forma el ministerio y cómo se consolida la obra del ministerio. Y en el capítulo 11 del libro de los Hechos y capítulo 13, si tú lo lees en tu casa, vas a darte cuenta ahí los inicios del apóstol Pablo en el ministerio. Pero curiosamente, Saulo de Tarso o Pablo todavía no era aquel hombre preeminente, no era aquel hombre famoso, reconocido, no era aquel hombre que Dios estaba usando. Entonces dice que le toma Bernabé. Escucha bien, Bernabé fue quien vio y observó la capacidad, el potencial, lo que Dios ya había dicho, lo que Dios ya había hablado, que iba a hacer con Saulo de Tarso o con el hombre llamado posteriormente Pablo. Y entonces dice que Bernabé va con él, va hasta Tarso, lo busca ya. Quizás después de su conversión el apóstol Pablo llega el momento en que dice, no, pues yo no tengo buena reputación, en mí no hay una buena fama, no hay credibilidad. ¿Quién va a escuchar de mí la palabra que yo predique? Todo el mundo se va a espantar, va a decir, ese hombre era un perseguidor, ese hombre era contrario a los propósitos de Dios. Y entonces dice que Bernabé va por él a Tarso, lo trae a Jerusalén, lo presenta con los otros apóstoles, y entonces en el capítulo 13 empieza su primer viaje misionero. Dice que entonces oraron por ellos y los bendijeron. Y dice que se fue Bernabé y Saulo. Pero en ese mismo capítulo luego se invierten los nombres, ya no era Bernabé y Saulo, y era Saulo y Bernabé, porque el discípulo se aplicó, porque el discípulo se puso las pilas, porque el discípulo aprendió, porque el discípulo empezó a desarrollar lo que el Espíritu Santo había sembrado ya en su corazón desde el momento que Ananías había orado por él y dice que recobró la vista, cayeron como escamas de sus ojos, fue lleno del Espíritu Santo, y él dice, porque instrumento, dice el Señor, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre a los gentiles. Y se levanta aquel hombre. Y a su vez Pablo empieza a discipular, no solamente a uno, a muchos, pero el más conocido fue un hombre llamado Timoteo, a quien él llama como su propio hijo. Yo quiero hablarte un poquito sobre esto. Quiero que veamos lo importante, que voy a leer algunos versículos solamente para que nos demos cuenta lo importante que es el discipulado en el cuerpo de Cristo. Y tú y yo somos parte de esto, ¿sí? Así que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, dice en el versículo 24, 10:24 de Mateo, dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Dice que no es más. Pero luego dice, bástale al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa, ¿sí? O lo que estamos viendo aquí es que dice que el discípulo no es mayor. En otras palabras, el discípulo queda un poquito abajo en el tiempo de su formación. En otras palabras, tiene que tener la nobleza, la actitud sencilla, sensata, humilde de ser enseñado. ¿Entiendes? De ser enseñado. Que de pronto viene alguna persona con mucha preparación académica, que de pronto viene una persona muy desenvuelta de allá de donde vivía, de allá de donde él se desarrollaba, viene a los pies de Cristo, y resulta que aquel que lo trajo a Cristo pues es una persona un poquito cohibida, un poquito introvertida, pero aún así tiene que dejarse enseñar de aquel que lo ganó para Cristo. ¿Entiendes? Tenemos que mostrar ese corazón humilde para el Señor. Vámonos al Evangelio de Lucas. Lucas en el capítulo 6 vuelve a hablar sobre esto del ser discipulado. Dice lo siguiente en el verso 40: el discípulo no es superior a su maestro.
está hablando de lo mismo. El discípulo como tal no es superior a su maestro. Dice más, todo el que fuere perfeccionado, y la palabra perfeccionado aquí es que se deje formar. Para poder ser perfeccionados en Dios, no es que tú eres infalible. Para ser perfeccionado en Dios es primero admitir todo el cúmulo de errores, de hábitos que traemos del mundo. No nos perfeccionamos a nosotros mismos. La presencia de Dios, la palabra de Dios nos va llevando, nos va metiendo al propósito de Dios. Y lo primero que nosotros nos damos cuenta cuando venimos a Cristo es que no éramos tan buenos como decíamos. Uno le habla a la persona, mira, ven a Cristo, ¿verdad? Y dice, no, yo no necesito de eso. A mí no me hables de religión, yo no soy malo, mira, yo soy bueno, yo le hago daño a nadie, yo hago buenas obras, etc. Pero cuando el Espíritu Santo toca ese corazón, lo primero que dice, ay, Señor, ¿verdad? Ay, Señor, ahora sí entiendo, ¿verdad? Y ahora sí nos humillamos y reconocemos que sin Cristo no somos nada. Por eso es que dice que el discípulo no es superior a su maestro, mas dice, mas todo el que fuere perfeccionado. ¿Quién es el que perfecciona? El Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas. Y lo primero que hace en esa hora de perfección es que admitimos, reconocemos que sin Él no somos nada, sin Él somos simplemente pecadores, ¿verdad? Que fue la experiencia que tuvo Isaías, cuando dijo, ay de mí, que soy hombre muerto. Porque siendo un hombre inmundo que habita en un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Señor, ¿verdad? Mas el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y por último, quiero llevarte Evangelio de Juan, capítulo 14, y dice en el verso 12, dice lo siguiente, de cierto os digo, el que en mí cree, nuevamente, ¿cuántos creen en Jesús? Amén. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. El que cree en Jesús dice que las obras que Él hacía sobre esta tierra. ¿Qué hacía Jesús sobre esta tierra? Predicaba el Evangelio. Pero no solamente eran palabras, era demostración de poder, de señales, de autoridad. Y dice que traían de todas las aldeas a los que tenían alguna enfermedad y alguna dolencia, dice, y a todos los sanaban. Ahora, Jesús está diciendo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No quiere decir que vamos a superar a Jesús en la cantidad o en lo maravilloso de las obras. Lo que está diciendo es que cuando tú y yo como cuerpo de Cristo creemos en Él, nos sometemos a Él, dejamos que nuestro corazón se forme por la palabra, dejamos que nuestra vida sea un testimonio vivo, eficaz, entonces no solamente haremos las obras como Jesús las haría. Cuando dice y aún mayores hará, habla del alcance que la iglesia va a tener en este mundo. Porque Jesús estaba sujeto a un cuerpo físico, no podía estar en dos lugares a la vez. Mas sin embargo, ahora la iglesia sí puede estar en muchos lugares a la vez. Aquí ya vemos quizás 50 personas y podemos ser 50 personas dando testimonio en diferentes lugares en el mismo momento, hablando del amor de Dios, predicando la palabra y trayendo sanidad a aquel que tiene alguna enfermedad y alguna dolencia, el que tiene algún vicio, el que está oprimido por alguna situación, le podemos dar libertad. Y Jesús dice, y aún harán mayores, porque yo voy al Padre. Y cuando Jesús va al Padre, volvemos nuevamente al inicio, donde habla en Mateo capítulo 28, verso 19, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cuando Él iba al Padre, dice que desde allá Él está sentado a la diestra de Dios, de ahí intercede por nosotros, y dice que ha enviado al Consolador, al Espíritu Santo al mundo, para que more en nuestra vida, y Él a través de nosotros es el que manifiesta el poder de Dios. Amén. Tú y yo somos discípulos de Jesús. Por eso es que Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. ¿Sí? Tú y yo tenemos que tomar
En primer lugar, si eres una persona que tiene poco tiempo en la iglesia, toma la actitud de dejarte discipular, déjate enseñar. Si eres una persona que tiene algún tiempo, que ya tiene cierta madurez, entonces ahora tú vas a discipular a otros, ¿sí? Parte de lo que queremos estar haciendo en la iglesia es que queremos darle fuerte a esto de ser discipulados, formar corazones firmes, estables en la palabra, ¿verdad? Que no haya ningún neófito, ningún ignorante entre nosotros de la palabra de Dios, sino gente entendida por la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque los días son malos, porque los tiempos son peligrosos. Y fácilmente nos podemos confundir, fácilmente nos podemos desanimar, pero cuando tenemos bien marcada nuestra vida, como algo tatuado en nuestro espíritu, la palabra de Dios, entonces no va a haber nada que venga y nos confunda, no va a haber ningún viento de doctrina que nos desaliente, que nos quiera distraer, sino vamos a estar firmes en el llamado que Cristo nos ha hecho, ¿sí? Que Cristo nos ha hecho. Amén. Ahora, cuando yo hablaba de estos personajes, un Moisés formando a Josué, ¿qué hubiera sido de aquel pueblo si Moisés no hubiera tomado tiempo para formar a un hombre llamado Josué para dejar la estafeta para la siguiente temporada? No hubieran entrado a la tierra prometida. O si hubieran entrado a la tierra prometida, no hubieran sabido qué hacer, hubieran retrocedido. Imagínate, lo primero que vieron al entrar fue aquellas murallas de Jericó. Y dice que la ciudad estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Dios. Era impenetrable aquello. Pero ahí estaba aquel hombre Josué. Dice que sale al campo, sale por la noche, empieza a orar y dice que viene un ángel y le da la estrategia. Viene la voz de Dios, le dice cómo van a tomar aquella ciudad y él va con tal seguridad, forma al pueblo, se trae a los ancianos, traen el arca y empiezan a dar vueltas alrededor de aquella ciudad, porque aquel hombre era un hombre que conocía la palabra de Dios, el propósito de Dios, entendía el plan de Dios y entonces llevó al pueblo adelante. Una vuelta un día, otra vuelta otro día, el día 6 otra vuelta y el día 7 entonces dice que dieron 7 vueltas a las murallas y en la última vuelta la instrucción era ahora todos griten. Ahora, yo me imagino que el pueblo estaba muy agobiado, muy cansado. 7 vueltas. Y luego de pronto voltea a Josué y les dice todos den un grito de guerra. A ver, vamos a regresar en la cinta. Y de pronto Josué le dice al pueblo en el último momento: todos den un grito de guerra. Más o menos así. No, la niña ni se despertó. Es una mujer de oración, una guerrera de Dios, que se va a despertar con eso. ¿Qué hubiera pasado si un Elías se queda allá en la cueva con aquel espíritu de desánimo, de muerte que estaba viniendo? Y Dios le dice: levántate, come, porque largo camino te resta. Y dice que luego viene y pone el manto sobre Eliseo y levanta a un hombre. Escucha bien, un hombre como pocos. ¿Y sabes qué es lo que le dice Eliseo a Elías? Yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Oye, aquel hombre lo veía cada día en sus tiempos de oración. ¿Cómo crees que descendía la gloria de Dios sobre aquel profeta? Y él sabía que para llegar a ese nivel había que pagar un precio. Porque muchas veces nosotros queremos la unción y la gloria, pero ni siquiera nos levantamos a orar. Y cuando él le dijo: yo quiero una doble porción de lo que hay en ti, a la vez estaba diciendo: yo voy a pelear la parte que me corresponde día con día para tener esa doble porción de lo que hay en ti. Es ahí donde nosotros tenemos que entender. Necesitamos ser discipulados.
ya que soy discipulado, ya se acabó, no. Ahora tú empiezas a discipular. Y el Evangelio va a ir trascendiendo. El Evangelio no se va a detener. El Evangelio va a ir avanzando. Escucha bien, cuando le toca en el Nuevo Testamento, cuando le toca al apóstol Pablo predicar el Evangelio y formar discípulos, le toca en uno de los peores momentos de la historia: persecución. Con un imperio, ¿verdad? Estaba Nerón en el trono, un hombre demoníaco, un hombre perverso. Lo que escribe en el capítulo 1, más o menos lo que hoy se está viniendo por todas las naciones sobre la tierra, del libro de los Romanos, era lo que estaba imperando en Roma y en todo aquel imperio. Y a través de eso se levanta un hombre a predicar el Evangelio y a formar discípulos. Y donde él iba, iban sembrando nuevas iglesias. Y llega el momento en que dice: todo lo he llenado con el Evangelio. Y le dice a aquel hombre, aquel político, le dice: las muchas letras te han vuelto loco, ¿verdad? Y otro le dice ahí mismo: por poco me persuades. O sea, no eran los tiempos que a veces nos imaginamos. Ay, a veces yo escucho: ay, a mí me hubiera gustado vivir en aquellos años. Ay, es que allá era bien fácil. No, nos tocó vivir en este. Y en este tiempo nosotros vamos a acatar lo que dice la palabra del Señor. Jesús dice: yo tengo toda potestad arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Y esta es mi instrucción. No es una opinión, no es una sugerencia, ese es el mandato para la iglesia. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Señor, es que aquí no funciona. Ay, es que aquí las tradiciones. Señor, es que acá los vicios. Él dice: no, esto funciona en todas las naciones. En cada rincón de nuestro planeta funciona el propósito de Dios. Nada más ocupa gente que se levante para obedecer. Gente que se levante para escuchar, para ser formado en su corazón y para decir: sí, Señor, yo lo hago. Amén. Y es aquí donde, para ir terminando, vuelvo nuevamente a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Verso 19. Está diciendo: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Cuando dice que se sentó a la diestra de Dios, a veces nosotros vemos esta expresión: y se sentó, y uno dice: ay, se sentó a descansar. No, Él se sentó para gobernar, porque donde se sentó fue en un trono, ¿entiendes? Y dice la palabra que desde ahí Él está gobernando y está a la diestra del Padre, y desde ahí intercede por nosotros. Ahora imagínate, tenemos tantos beneficios que no hay lugar para los pretextos ni las excusas. ¿Entiendes? Nos ha hecho libres, ha puesto en nosotros capacidades, dones y talentos, nos ha llenado de su espíritu, y por si fuera poco, dice que está a la diestra del Padre y desde ahí intercede por nosotros. Y nosotros le salimos al Señor: Señor, yo no puedo. Señor, yo no sé. Yo soy tartamudo. Pero dice el verso 20, y yo creo que estaba hablando proféticamente de esta congregación. No, nadie se animó. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes. Porque así vamos a salir de aquí esta noche, ¿verdad? Mañana voy a escuchar que andan por todas partes, en las plazas, en el camión, donde quiera, en los hospitales. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes. Va de nuevo. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. ¿Cuáles eran las señales? Las que están acá arriba. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Sí? Tú y yo podemos hacerlo en su nombre, porque a eso nos envía.
no nos envía solamente a ver si funciona. El Evangelio no es a ver si funciona. ¿Entiendes? El Evangelio dice la palabra que es poder, es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego, porque no hay diferencia, porque Dios no hace excepción de personas. El que tiene una necesidad, viene el Espíritu Santo y toma su necesidad y la transforma. El que viene con alguna enfermedad, el Espíritu de Dios está aquí para sanar. El que viene con algún tormento, algún vicio, el Espíritu de Dios está aquí para dar libertad. Cuando dicen amén. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hoy en este tiempo muchos están amedrentados, atormentados por los demonios, cuando debe de ser al revés. Los demonios debieran de estar con miedo, con temor de la iglesia, porque la iglesia tiene autoridad para reprender, para sujetar, para someter, para pisarle la cabeza al diablo, ¿verdad? Hablará nuevas lenguas. Es que la iglesia se tiene que levantar, buscando los dones espirituales, buscando la autoridad, es por el Espíritu Santo, ¿verdad? Tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, sanarán. Alguien dijo, es que eso ya pasó, es que eso ya no puede ser posible, eso fue en los primeros siglos. Mentiras. Dice la Biblia que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Solamente falta alguien que diga, Señor, aquí estoy yo estoy listo, Señor, para servirte, para predicar tu palabra. A veces nos involucramos tanto en las cosas materiales, en las cosas cotidianas, y decimos, pues para servirle al Señor cuando tenga tiempo, ¿verdad? Y cada vez nos enredamos más. No, aparta un momento al día y dile, Señor, estoy tan agradecido. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Porque Señor, yo estoy tan agradecido que voy a hacer lo que tu palabra me dice. Voy a dar de gracia lo que de gracia yo he recibido.